La primera cara, a ver, ¿qué te sucede con este hombre? Con Mauricio Macri. Yo tengo un respeto institucional, me parece que es una persona que está bien intencionada, tengo discrepancias con él de mucho antes y actuales, pero lo respeto institucionalmente. ¿Te gusta hasta el momento lo que está haciendo como primer mandatario? Bueno, cuando me preguntan cómo califico yo al gobierno, yo digo, yo lo apruebo, pero raspando, ¿no? Como los chicos, como mis hijos, valga la pena decir, que van a la facultad y sacan 4, 5, nunca 9 o 10. ¿Y en qué le fue bien, en qué le fue mal, en este caso primer año? Hoy te decía que para mí hay un cambio de clima que es muy positivo y que yo se los adjudico a ellos. Hay algunas decisiones, a mí me gusta la política internacional de este gobierno, por ejemplo, me parece que están llevando adelante realmente una visión de la Argentina hacia el mundo y del mundo hacia la Argentina, que es importante para pensar lo que viene después, no porque esto nos vaya a resolver los problemas. Tomaron algunas decisiones en materia económica que son buenas, sin embargo hay algunas otras cosas que no me gustan. En algunos casos me parece que ahí yo tengo una, digamos, una propuesta política programática bastante diferencial con la del gobierno. Ahora, también entiendo que la gente votó la propuesta de Macri y no la mía, entonces tampoco puedo pedir que ellos lleven adelante el programa que yo había ofrecido. Tengo muchas discrepancias cuando el macrismo hace kirchnerismo, cuando se le parecen demasiado. He presentado en estos días un pedido de informe sobre un tema que es altamente preocupante, que es la persecución y el despido de empleados y profesionales técnicos en la administración porque no aceptan hacerse cargo de concesiones que se le están dando a empresas privadas. Es una situación muy grave. Esto ocurrió en el kirchnerismo y yo lo denuncié en el kirchnerismo. Nosotros recogimos en la Cámara de Diputados en 2 oportunidades, en 2 audiencias públicas, a los empleados que eran perseguidos durante el kirchnerismo porque denunciaban la corrupción o porque no aceptaban ser cómplices. Los acosaron, los violentaron laboralmente y a muchos los despidieron. Con eso incluso hay una organización de mujeres que se ha nucleado, que son Juntos por el Trabajo en Libertad, y la verdad es que yo los acompañé y denuncié esas maniobras en el kirchnerismo. Por eso estoy obligada a hacerlo hoy, porque hoy están ocurriendo cosas parecidas. Entonces lo que no podría es ser honesta ni conmigo misma ni con el resto de la gente si no digo que hoy pasan algunas cosas que pasaban antes. Vamos a la próxima foto, a la próxima imagen, a ver. Sergio Massa. Yo he descubierto en Massa, sinceramente lo digo, cualidades que ni le conocía. Yo no tenía conocimiento con Massa. Y esto viene a cuento también que muchas veces los pro me dicen a mí, ay, ¿por qué vas a estar con Massa? No estés con Massa. Y yo, mire, yo nunca hice un acuerdo con Massa, pero ustedes sí, en el 2013 Macri y Massa fueron juntos. Y Macri puso los diputados en la lista de Massa cuando Massa frenó el proyecto reeleccionista de Cristina. Y he encontrado en él una persona muy joven y muy preparada. No es muy común ver en los políticos gente que estudia, que se prepara, que se rodea de gente inteligente y que sabe. Al político a veces le cuesta porque siente que a alguno le están compitiendo. En cambio, este muchacho tiene como virtud que tiene mucha gente cerca que está muy preparada y él escucha y aprende de los demás. ¿Y hasta dónde te vas a bancar estar ahí cuando empiecen a aparecer, si es que aparecen en algún momento, algunos peronistas o algún ex kirchnerista? A ver, Santi, primera cuestión, yo no tengo ningún prejuicio anti-PJ. No lo tuve nunca y no lo tengo. ¿Cuál es tu límite? Ahora, mi límite tiene que ver con otras cuestiones. Yo también esto lo he dicho, si llega a aparecer Vudú junto con Massa, salgo corriendo a 200 kilómetros por hora para el otro lado. Pero tiene que ver con quién es el personaje y cuál es el pedigrí que yo le conozco, no por ser... El pedigrí. No por ser un PJ en realidad. Me gustó el pedigrí. Hablando de pedigrí, mirá quién aparece acá, mirá, a ver. A ver. Mira la próxima imagen. Ahí está, Daniel Scioli. Daniel Scioli ha sido un malísimo gobernador de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires ha estado demasiados años gobernado por el mismo partido político y cada uno ha ido acrecentando desde la mala gestión el deterioro que la provincia tiene, siendo la provincia más grande y más rica de la Argentina. Además, por acomodar sus tantos en la interna, nunca se enfrentó con los gobiernos nacionales, ni de Néstor ni de Cristina, para defender a la provincia. Ha hecho una muy, pero muy mala gestión. ¿Es tu límite, Scioli? A ver, a mí... La verdad es que no me gusta esa cosa del límite personal, decir no. La verdad es que no me gusta eso. Mis límites tienen que ver fundamentalmente con comportamientos éticos, por eso, pero no por la persona, sino con comportamientos éticos y por supuesto también desde lo político y lo ideológico. Yo no estaría con nadie que promueva la pena de muerte, por ejemplo. ¿Y éticamente cómo viene Daniel Scioli?
Bueno, yo creo que tiene que rendir demasiadas cuentas Scioli sobre su gestión, pero bueno, me parece que de eso yo no he investigado en la justicia, porque para eso están los legisladores provinciales. Me parece que hay que esperar a ver qué es lo que la Carrió lo justicia tiene pueda entre ceja y determinar. ceja Carrió ahora. lo tiene, sí, entre ceja y ceja. Vamos a la próxima imagen, a ver, hablando de ella, Lilita Carrió. Para mucha gente representan más o menos lo mismo. Y ustedes en este momento están bastante distanciadas. Pero, a ver, Enemistadas, ¿o hay no? una cosa muy paradojal que hay que recordar siempre. La mejor elección de Carrió y la mejor elección mía es cuando estuvimos juntas. Juntos, me acuerdo. 2007, Carrió presidente y yo gobernadora, hicimos nuestra mejor elección. Ella salió segunda después de Cristina, a muy poquito de haber entrado en el balotaje, y yo saqué el 20 y pico, salí segunda en la elección a gobernadora. Tengo más coincidencias incluso que las que aparecen. Mis diferencias tienen que ver con el armado político, con cómo se construye políticamente. Yo creo más en las construcciones de tipo colectiva y no tan individual, pero en los temas de fondo tengo muchas coincidencias. ¿Y qué ha pasado últimamente con ella que están tan distanciadas, por decirlo de alguna manera? No, pero no tengo ni más ni menos distanciamiento que con otras personas. Compartimos en la Cámara de Diputados las mismas comisiones que integramos. La verdad es que no tengo ni asiduidad ni amistad, pero tampoco tengo enemistad. Muchos dicen, el límite de Margarita para venir a Cambiemos fue Carrió. La piedra en el zapato, ¿o una no? vez más, límites no, pero tengo claro que me resultaría muy ¿Juntas no difícil pueden estar? volver a construir con ella políticamente, porque yo ya tuve la experiencia de haber construido políticamente con ¿Y Carrió. qué pasó? Bueno, ella, todo el mundo sabe que va... Yo me acuerdo que en la 125 que andaban juntas por la provincia. Sí, pero por eso digo, estuvimos mucho juntas. En la elección 2007 estuvimos juntas, en la elección 2009 estuvimos juntas, pero ella termina dinamitando los mismos espacios que construye. Yo me ilusioné bastante antes de la última elección con la construcción de lo que era UNEN, porque era realmente un armado desde la centroizquierda para competir frente al kirchnerismo, y sinceramente me parecía que eso aglutinaba una cantidad de muy buena gente que podía venir a renovar. Después fue Faunen. Claro, hoy yo no tengo reclamos hacia quienes lo rompieron, porque a ellos les fue muy bien electoralmente. Entonces, ¿yo qué le voy a decir a los radicales? Y bueno, rechazaron el acuerdo con nosotros para ir con Macri. Y bueno, les fue bien. Así que, sin embargo, Carrió fue bastante responsable de esa situación. Pero bueno, cada uno sabe. Igual las dos qué tienen, déjame que yo te diga humildemente algo. Las dos representan dos mujeres fuertes, honestas. Es lo que lee la mayoría de la gente de ustedes. Y eso no es poca cosa. La honestidad en la política, en la vida en general, pero en la política es como un valor prácticamente inalcanzable. Por eso es que yo siempre hago esta muchos funcionarios, aclaración. sí. Yo tengo con ella coincidencias en las cuestiones de fondo. Carrió es una persona valiente, ¿Es honesta? Honesta, muy honesta y muy capaz, por supuesto, también. Muy preparada, sí. Claro, mis diferencias tienen que ver con la forma de la construcción política, y ella está hoy en el gobierno y yo estoy en la oposición. Pero... Vamos a la próxima imagen, a ver. Acá te quiero escuchar. Demagogia de lado. ¿Qué pasa con el Papa Francisco? ¿Cómo lo ves? Porque la verdad que es un actor de muchísimo poder, no solamente que en la Argentina, sino en el mundo. Eso lo sabemos todos. Pero ¿qué pasa con la Argentina que envía esos mensajes, que no termina de venir físicamente nunca? A ver, yo tengo una enorme admiración por el Papa Francisco y por su liderazgo universal. Cuando uno observa todos los temas que él ha tomado desde que llegó al Vaticano, toda la renovación que hizo en el Vaticano, los temas de él, que son la corrupción, la pobreza, la violencia, la trata de personas, el diálogo interreligioso, el medio ambiente, la encíclica del Papa, es maravillosa. Ahora, cuando el Papa se mete en la política doméstica, la verdad es que no me gusta cómo lo hace. Preferiría que prescindiera, en realidad, porque además él es el jefe de la Iglesia, es el jefe del Vaticano, y debería prescindir de meterse. Así como nosotros hemos perdido a Bergoglio en función de el liderazgo ese universal que él hoy tiene, me parece que él también debería tomar a la Argentina con más distancia. Vamos a la próxima imagen, a ver. Donald Trump. No me digas que vos sabías que ganaba, porque ahora todos sabían que ganaba, ¿viste? Sí. No sabía que ganaba, y la verdad es que pensé que ganaba Hillary, aun cuando, como te decía antes, siento que había muchas luces de alarma de lo que está pasando en el mundo como para entender que un triunfo de Trump era posible. Por supuesto que yo tengo diferencias abismales, su discurso misógino, xenófobo, tan discriminador, tan violento en tantas cosas,
bueno, va en las antípodas de mi pensamiento. ¿Y qué crees que va a pasar con su gestión? Porque dicen a lo mejor no es tan malo, a lo mejor no hace todo lo que dijo, a lo mejor no es tan, no sabemos. Una cosa que no creo es que tenga demasiada incidencia en la Argentina. Nosotros no estamos en la agenda de Trump, en realidad, me parece. Entonces lo que tenemos es que saber aceptar eso. Yo creo que el gobierno de Macri había generado y se había jugado, creído incluso, claro. Pero a partir de una gran expectativa por la relación que se construyó con Obama. Sin embargo, no me parece que nosotros vayamos a tener para nuestra cuestión nacional demasiadas complicaciones ni variantes a partir de ese resultado. A ver la próxima cara. ¿No te gusta? Lo que te copió de Trump es el pelo, el color de pelo, sí. ¿Qué te pasó con este personaje, con este hombre que para mí ha hecho historia, ¿no? Claro. Uno nunca hubiera imaginado un presidente afroamericano, negro, presidiendo en los Estados Unidos, y la verdad que terminando su segundo mandato con esos altos índices de aprobación, ¿no? Porque la gente la verdad que lo terminó queriendo muchísimo, sí, y respetando a nivel mundial, sí. Bueno, a mí si algo me impactó mucho cuando vino a la Argentina incluso, es un discurso impecable. De tan fino, tan sencillo, de tanta humildad, sin grandes resonancias, la verdad, una persona que habla tan clarito, tan sencillo, y los temas que él tomó, yo creo que él ha revolucionado en muchas cosas en los Estados Unidos y que abrió una mirada distinta del mundo. Hay una cosa que hay que tener en cuenta, cuando él vino a la Argentina, era muy importante que él viniera, pero antes de venir acá fue a Cuba. La verdad es que haber descomprimido esa relación de los Estados Unidos con Cuba, su encuentro con Castro. Ahora, recordarán ustedes que en el mismo momento que él se encontraba con Castro, para mí era un acontecimiento histórico, universal, tremendo, y Cristina desde acá estaba criticando a Obama. La verdad, esas cosas que a mí me daban vergüenza ajena, sinceramente, ¿no? Vamos a la próxima imagen, a ver. De Obama pasamos a Aníbal Fernández. ¿Qué opinas? Qué diferente, es un salto bueno, es un poco de todo. Sí. Es un salto muy grande. No, Aníbal Fernández, la verdad es que me parece que también es otra de las personas que hay que esperar que hable la justicia. A mí algunos me dicen tantas veces, ¿y por qué vos no denunciás a este? Me han pasado en las diferencias con Carrió. Carrió es una persona que mete a todo el mundo, entonces hay que denunciar a todo el mundo. La verdad es que yo no he hecho nunca ninguna denuncia, sinceramente, porque no he encontrado adelante mío alguna cuestión. Lo que no significa que Carrió pueda tener razón en las cosas que dice este hombre, será la justicia la que tenga que determinarlo. Y esta cuestión de que por ahí los medios van más adelante o necesitan más información o más títulos que lo que la justicia puede dar, o una justicia también que la verdad que estuvo dormida porque la mayoría de estas causas tienen muchísimos años. Eso es peligroso y sinceramente, como yo te respeto mucho, me animo a hacer con humildad una crítica en general a los medios y al periodismo, que yo siento, sobre todo este año, lo he visto mucho, de qué manera a veces por un punto de rating, por la primicia, y se largan y dicen cosas y florean a los arrepentidos por los canales de televisión diciendo las cosas que dicen. Yo siento que el periodismo tiene un rol que cumplir, que es ser mucho más serios, más cautos, tal vez bajar de esa ansiedad que siempre tratar de ir un poco más adelante. El periodismo ha tenido un papel muy destacado en el área de la investigación y muchas cosas salieron a la luz por la tarea periodística y eso es bueno. Pero me da la impresión que este año algunas veces como que se van del límite, ¿no? ¿Vos crees que a veces que el periodismo se siente un poco que es la justicia, que es el Poder Judicial que actúa como tal? Claro, pero con el agravante de que hacen justicia antes de tiempo incluso, entonces también te condenan a alguno antes de tiempo, y yo creo que hay que ser muy cuidadoso, muy prudente, cuando uno está ante un delito, cuando está ante una víctima, en general, toda esa cosa también a veces de el sobredimensionamiento del papel de las víctimas deben ser tratadas con respeto y no usadas para sacar 2 puntos más de rating. Ahora, y también esto no tiene que ver un poco con la lentitud de la justicia durante tanto tiempo, porque como yo te decía recién, la mayoría de estas causas tienen muchos años, y es cierto que el periodismo, no vamos a puntualizar, vamos a meter a todo el mundo en la misma bolsa, cosa que está mal, pero es cierto lo que decís, Margarita, se ha intentado todo el tiempo, y bueno, y sacar un título, y va a ir preso, y no va a ir preso, no.
vamos a tranquilizarnos un poco, vamos a dejar que la justicia actúe. Pero ¿qué pasó con esta justicia que no ha actuado durante tantos años, no? Sí, yo tengo una mirada crítica de la justicia, pero siempre digo, mi mirada tiene que ver con las causas de corrupción, pero también sobre un funcionamiento de la justicia que es demasiado lento e ineficiente en términos generales. Cuando un trabajador va a reclamar por un accidente de trabajo, por un despido, tiene que pasar, digamos, frente a una justicia terriblemente lenta y que no le da respuesta. La justicia no está garantizando hoy a las personas el acceso y el ejercicio operativo a sus derechos, los derechos que la Constitución garantiza y que todas las personas deberían tener aseguradas si efectivamente la justicia funcionara como debe, ¿no? Hablando de lentitud, mira, ¿quién aparece acá? ¿En qué lugar quedó de la Rúa en la historia? Porque fue presidente de la Nación, Sí. pero... Para mí es una persona a la que yo he Pero- respetado y sinceramente me ha dolido mucho lo que pasó. Primero porque uno nunca puede renegar de su propia historia y yo acompañé a De la Rúa, me sentí parte de su gobierno en realidad y nunca me pude explicar qué fue lo que pasó. Porque De la Rúa era una persona que venía con una carrera política como pocas personas tienen, no era un recién improvisado, llegado, sí. un Trump, digamos, que no tiene experiencia. Este hombre había hecho todo el cursus de la política y lo había hecho muy bien, había sido un muy buen jefe de gobierno de la ciudad. Entonces lo que pasó es como inexplicable. Yo es el día de hoy que no lo puedo explicar, pero bueno, es una persona que con todos los defectos, yo he sentido el gobierno de la Alianza como una enorme frustración porque trabajé por ese gobierno, pero es una persona a la que respeto porque considero una persona de bien. Fue mi primer desencanto Claro. político, Bueno, sí. y eso es lo que yo me siento parte, porque yo trabajé para eso, salí a convencer gente, a hacer Sí, campaña. ¿Y con Nunca- Chacho Álvarez cómo quedaste? También es una persona, yo era radical, pero la verdad es que si algo nos seducía a nosotros era que el radicalismo se uniera Claro. con el Frepaso. Sinceramente yo defendí mucho esa alianza con el Frepaso. Entonces, Pero aparte después de tantos años de menemismo era como algo nuevo, algo que iba a venir salimos a convencer renovar absolutamente gente, todo, sí. Y pocas veces, digamos, no hay Un bochorno ejemplos fue. de que se haya dilapidado un capital político tan grande Sí. en tan poco tiempo. Sí. Vamos a la próxima imagen, a ver. Yo creo que, mira, te voy a decir algo humildemente. Mes a mes que va pasando este programa y la figura de este hombre se agiganta. Y creo que con el paso del tiempo y cuando repasemos un poco la historia en los próximos años nos vamos a dar cuenta la importancia que tuvo don Sí. Ricardo Alfonsín Sin duda. en la historia de la democracia, ¿no? De la vuelta a la Sí. democracia en la República Argentina. Bueno, sí. en el caso de mi generación es el gran inspirador y el gran motivador de la política, ¿no? Para bien o para mal, pero muchos de mi generación estamos en la actividad política a partir de lo que Raúl Alfonsín nos inspiraba, ¿no? Y además siempre hay que recordar, yo lo repito esto mucho, pero no es un dato menor en la Argentina. Cuando dejó de ser presidente y varios años después murió en el mismo departamento en el que vivía cuando ingresó a la presidencia. Esas cosas que deberían ser tan normales, pero no son normales en este lugar donde un funcionario de cuarta tiene 9 millones de dólares en el baúl de su auto, la verdad. Entonces me parece que uno tiene que volver a eso, hay que volver a reivindicar eso. El político que habiendo cumplido la función en el máximo lugar de la Argentina, vive en la misma casa cuando termina. Yo, la gente va a recuperar la confianza en la política cuando sienta eso, que sabe que el que vota va a seguir viviendo en la misma casa cuando termine su gestión. Pero ¿no crees que hay mucha gente que eso no le importa? Yo creo que hay mucha gente que no le importa Sí. que que sus políticos sean corruptos. También de todos modos quisiera decir algo más porque sería muy poco decir de Alfonsín solamente como una Su persona honestidad, honesta. claro. La verdad es que Alfonsín ha cumplido, como vos decías recién, un rol en la etapa de recuperación democrática, porque fue una persona que construyó los ámbitos de diálogo, que juzgó a las juntas militares. La verdad es que fue una persona... Cuando aún tenían muchísimo poder. Exactamente. Entonces yo creo que la estela que él ha dejado, que va a dejar en un lugar en la historia realmente muy, pero muy importante, sin duda para mí es el mejor presidente desde la democracia, que ha tenido muchísimas dificultades, pero hoy y en la medida en que pase el tiempo vamos a valorar cada vez más lo que fue Pero claro, su presidencia. vos hacías hincapié en la honestidad. Y yo digo, un político, tenga el cargo que tenga, administra lo que es de todos, ¿no? ¿Cómo una persona que sabe que le roban puede seguir creyendo en esa persona, en ese proyecto? Es lo que no me explico con muchísimos, ¿eh? No solamente siempre se mira un sector, pero ¿cómo todavía como sociedad podemos perdonar eso?
Sí, sí, a mí son las cosas que me cuesta. A veces me pasa cuando tengo alguna pequeña discusión en la calle de alguien que, bueno, todavía sigue creyendo. Y yo digo, yo no puedo creer que estés dispuesto a que te roben en la cara, sinceramente, porque las evidencias son tan grandes de cómo se quedaron con lo ajeno, de qué manera la plata que se llevaron, todos esos millones que uno ve, es la plata que falta en hospitales, en escuelas, en rutas, en viviendas. ¿Cómo puede ser que se acepte eso? Porque no es una cuestión meramente moral. No es el tema de que, bueno, moralmente no te podés quedar con lo de otro. No, no. Tiene consecuencias sociales y humanas. Eso ha sido terrible para la Argentina. La plata que unos se llevaron es la plata que les falta a los otros. No en vano tenemos más de 12 millones de personas en condición de pobreza. Por eso decía, esa pobreza estructural, no es del que le falta la cuota en la cuenta. Es del que vive sin cloacas y agua potable. Y la verdad, en el país donde se han robado la plata de las obras públicas, hay gente condenada a ser pobre porque la condenan a tomar agua contaminada. Vamos a la próxima imagen, a ver, por favor. Federico Storani. Mira vos, te escucho. Y fue también otra de las personas con las que yo trabajé prácticamente toda mi militancia dentro del radicalismo, hasta que sentí respecto de Freddy como respecto del radicalismo que ya no representaban por lo menos lo que yo esperaba de la actividad política, pero bueno, lo he seguido a él durante muchísimos años. Para mí él también fue un gran inspirador, sobre todo que Storani tenía un liderazgo muy intelectual, era el liderazgo que él tenía. Él ejercía sobre nosotros un liderazgo muy desde lo ideológico, ¿no? Y bueno, yo lo respeto en ese sentido, pero hace muchos años que ya me separé de él. Vamos a la próxima imagen. Wiener. Hermes También Wiener. es una persona con la que he trabajado mucho, me parece que también tiene de esos liderazgos éticos y profundo en lo político, un líder socialista. Yo recuerdo a Esteves Boero, Guillermo Esteves Boero fue el otro líder socialista, o Alfredo Bravo. Bravo, claro. Y bueno, y Hermes Wiener también está en ese camino, de las personas que marcan. Ha tenido muchos años de gestión como intendente, como gobernador, y una persona absolutamente intachable, pero de gestión, porque además esto es otra cosa que hay que observar, que el progresismo no es piripipi, el progresismo no es discurso donde se dicen muchas cosas, el progresismo se prueba en la gestión. Cuando vos trabajás para cambiarle la vida a la gente, para que socialmente la gente esté mejor, y le haces hospitales y le haces escuelas, esa es una gestión progresista. Cuando la gente, después que el político termina, vive un poco mejor que cuando el político llega. A ver la próxima imagen. La próxima imagen es de Ofelia. Vos sabés que yo tenía un informe esta noche y yo decidí no pasarlo. Más allá de que la justicia investigue en este momento, pero es una mujer que tiene creo que 87 años. Hay temas que me cuesta abordar. Es totalmente personal esto. Es una mujer que ya tiene sus años, tiene su vida hecha, una militancia también en su vida, y ahora ya en este momento de su vida le están, digamos, le están adjudicando cuestiones delicadas. ¿Qué opinión tenés acerca de ella? A ver, no la conozco a ella, Claro. y no conozco demasiado sobre las cuestiones que se están vestilando en estos días. Por lo tanto, la verdad es que no quisiera tampoco aventurar en algo que no conozco. Sí, lo que me generó algún enojo es la defensa que Cristina Fernández intenta hacer de su madre. Hoy, a través de sus Claro, redes cuando sociales. Sí. escribe en su red social, es una pobre mujer de 87 años que vive de la jubilación de su marido. La verdad no tiene cara para decir semejante cosa, con la plata que ella y sus hijos tienen, y decir, no, téngale lástima a mi mamá porque vive con la jubilación. La verdad es una vergüenza que vos dejes que tu mamá viva de la jubilación y que tenga que vivir como dice ella que vive, con los millones en los que vos estás nadando, ¿no?